Hola a todos los estudiantes de literatura. Hola, soy la profesora Estrada. Hoy vamos a estar estudiando la obra dramática Hamlet de William Shakespeare. Ya habíamos estudiado Otelo, ahora vamos a estudiar Hamlet. Shakespeare, que nació en el año 1564, poeta y actor inglés. Esta composición, igualmente que la que estudiamos de Otelo, consta de 5 actos del género dramático, poético, poesía dramática, acción que se desarrolla mediante diálogos, escrita en verso, en prosa, con una métrica variada. El tema central es la duda, la justicia y la venganza. Hamlet quiere hacer justicia por la muerte de su padre, que fue asesinado por su tío, pero a ese punto él todavía no lo sabe, ¿no? Al principio. O sea, el escenario es en Dinamarca, el Palacio Real de Helsingør. Eh, Vamos a ver aquí una mezcla también de, aparte de tragedia, que es una tragedia esta obra, de cómico. Shakespeare siempre usa el bufón, el cómico en la obra, pero en este caso él no va a usar un bufón, sino que va a usar al mismo Hamlet. Hamlet es el protagonista de la tragedia y también va a ser el bufón porque se va a hacer pasar por loco para llegar a saber, a poder llegar a la confesión del tío de que mató al padre. Eh, Así que más allá de la novela novelesca que incluye los enredos, las intrigas, los celos, los malentendidos y todas estas cosas que Shakespeare pone, o todos estos escritores dramáticos, pues vamos a ver también elementos de psicología, cosas de la psique humana, y lo vamos a estar viendo después. Hamlet trata de una leyenda nórdica que pasaba que era oral, ese que pasaba de boca en boca y de generación en generación hasta que alguien, bueno, la escribió, pero basado en esta historia es que Shakespeare hace esta obra dramática, es que el personaje heroico de esa leyenda es Hamlet. Vamos a conocer los sentimientos íntimos y honestos de Hamlet, cómo los interioriza y cómo los exterioriza. Es un personaje que duda, es un personaje que vacila, es un personaje que cuando sabe que tiene que tomar venganza, sabe que no está bien que hacer eso, pero lo tiene que hacer por lo honor de su padre, por lo que le hicieron a su padre. Entonces, como vamos a ver aquí todo lo que es también lo de la fe católica, cómo todo se combina y cómo él trata de que las cosas hacerlo lo más justo posible dentro de todo eso. Ese es el centro de la tragedia, esa duda y eso que hace vacilar a uno. Vamos a ver cómo influyen entonces, ya dije, las creencias católicas, y todo esto va a ser también la técnica de Shakespeare para hacer que haya una demora en la trama. Algunos críticos lo han llamado reflexión paralizada, porque tiene muchas reflexiones, pero más bien es una técnica que usó él para alargar la obra. Y estas mismas reflexiones pues son lecciones para la audiencia, para el lector. La obra comienza con Claudio en ese funeral del hermano que muere, que fue el mismo quien lo mató. El rey muerto había sido un hombre de honor, un hombre que ayudaba al pueblo, un hombre que todo el mundo lo quería y había liberado a Dinamarca de Noruega en una batalla contra el rey Fortinbras. Así que al morir, pues entonces lo sustituye el tío, y Hamlet sabía que el tío era un ambicioso y que era un astuto, un inmoral, pero bueno, no tenía prueba de que nada hubiera pasado. Se había dicho que una serpiente había mordido a su padre, al rey, y que había muerto producto de la mordida de la serpiente, pero no fue así. Entonces vamos a ver una serie de solílogos donde se interioriza el personaje de Hamlet. Vamos a ver también cuando lo exterioriza esa frustración de esa combinación de agresividad con ironía. Ok. El palacio estaba muy custodiado, había mucha guardia porque se esperaba que el sobrino de Fortinbras quisiera atacarlo en represalia por esa victoria. Horacio era un amigo de Hamlet y le cuenta que sus guardias vieron el espectro
del fantasma, el espectro de su padre, caminar armado por el palacio de una forma enojada. Entonces Hamlet se interesó, él quiso comprobarlo y Horacio y fue y lo vio. Entonces por eso fue que le dice a Hamlet que él lo comprobó y que es verdad que sale a esa hora por la noche de esa forma. Entonces Hamlet fue y se apareció, lo vio y el espectro le hace una señal que lo siga y él lo sigue. Horacio trata de detenerlo pensando que le va a pasar algo mal, pero él le sigue, a mí no me va a detener nadie, yo voy a seguir a mi padre y voy a hablar con él. Entonces ya estando en ese lugar apartado le confiesa que fue Claudio, su tío, que lo envenenó, que le puso unas gotas de veneno en el oído que coagula la sangre y destruye el cuerpo, okay, y que lo mató así sin darle tiempo a confesarse. Hamlet se da cuenta de la maldad y se pone mal, se pone peor todavía de lo que ya estaba, del sufrimiento de la pérdida de su padre. Entonces vamos a ver una serie de monólogos y entonces ahí comienza como a actuar como loco. Y cuando habla con Ofelia, su novia, que es una muchacha pura y que ha sido víctima de todas estas situaciones, okay, le dice que se meta monja para que no tenga que sufrir por todas estas cosas del mundo, ¿no? Y entonces que incluso las cosas que él tiene planeado hacer y qué sé yo, pues no son buenas para ella. Entonces llega a oído, porque Polonio es el padre de Ofelia y de Loartes, que son dos hermanos. Polonio es amigo de los reyes y va y le confiesa lo de la locura de Hamlet. Entonces para ellos comprobar si la locura era por amor, por Ofelia o por otra cosa, ya que Claudio también vivía preocupado, okay, lo llaman a la corte a todos y entonces ahí es donde ellos quieren comprobar, no, mirar qué tipo de locura es el que tiene Hamlet. Y él sigue haciéndose el loco. Aquí vamos a ver en el acto 3 un monólogo que es el famoso monólogo donde dice, donde el ser o no ser, to be o not to be. Ese está en el acto número 3. Aun cuando la locura es fingida, vamos a ver cómo se combina todo esto con ese plan de venganza, esa mezcla de sus sentimientos, esas palabras que deslumbran. Hay mucha lírica, hay muchas expresiones en esta parte. Loarte, que es el hermano de Ofelia, hijo de Polonio, amigo de los reyes, es decir, que este fue el que le llevó el chisme al palacio acerca de Ofelia. Entonces era de costumbre también que hubieran grupos de actores que eran viajaban por aquí por allá para entretener, y entonces Hamlet los contrata para que hagan una obra que no era de muy buen gusto, pero que a él le gustaba, le dijo. Pero más bien lo que le gustaba de la obra era que trataba más o menos de lo que le habían hecho a su padre. Quería que la pusieran en el palacio frente a los reyes. Y entonces le dijo de la forma que quería. Y entonces quería mirar la cara de Claudio. Al final, bueno, Claudio se conmueve porque claro, era lo mismo que él había hecho. Y entonces va a confesarse. Entonces Hamlet lo escucha cuando lo confiesa y lo quiere matar, pero se aguanta. Y dice, no, porque si lo mato confesado va a ir para el cielo. Y él mató a mi padre sin confesarse y está pagando en el purgatorio. Entonces se detuvo y va a buscar un momento mejor para hacerlo. Va al cuarto de la madre, empieza a reprocharle, a hablar con ella, a decirle cosas. Y en ese acaloramiento entra Polonio, que es el padre de Ofelia y de Loartes. Y él lo mata pensando que era Claudio. Entonces esto cambia un poquito los planes. Y entonces tratan para cubrirlo, lo mandan a él con un salvoconducto, lo mandan de viaje a Inglaterra, y entonces el salvoconducto estaba sellado y decía que cuando llegara Hamlet allí que lo matara. Pero Hamlet tenía sello también para hacer salvoconducto, y entonces lo vio y lo cambió, que mataran a los dos hombres que iban con él. Y entonces después él trata de antes de eso Loartes se presenta al palacio y dice que quiere vengar la muerte de Polonio, la muerte de su padre. Entonces ahí aprovecha el rey también, y entonces le dice, tú eres buen espadachín, vamos a acordar un duelo con Hamlet, que fue quien lo mató. Entonces bueno, hacen el duelo y Hamlet acepta el duelo porque dice, bueno, de todas formas no tengo nada que perder, ya no tiene ya ni amor a la vida, ¿no? En ese momento. Y entonces
Claudio y Luarte se ponen de acuerdo para envenenar la espada y para poner veneno en la copa que toman ellos cuando están en batalla. Y entonces ya están en la batalla, están en ese duelo y en una emoción de esa en el tercer acto, la madre emocionada de que Hamlet estaba ganando se toma un sorbo de la copa de Hamlet y se desmaya. Viene Hamlet y dice: ¿qué le ha pasado a mi madre? Claudio le dice que se desmayó, pero la mamá todavía no estaba muerta completamente y le dice: no, me envenenaron, no tomes de tu copa que está envenenada. Entonces el Luarte aprovecha esa oportunidad de debilidad y trata de matar a Hamlet, lo hiere de muerte. Pero entonces Hamlet lo mata a él. Entonces ahí cuando ya están medio que muriéndose, se confiesa el Luarte le dice todo lo que estaban planeando, todo lo que confesaron, todo lo que planearon para hacer, lo confesó. Y entonces le corta el cuello a Claudio con la espada envenenada. Murieron todos. Es una tragedia que, como siempre, todas estas obras de tragedia terminan así. Pero antes de morir, Hamlet le dice a Horacio que sea el portavoz de esta verdad y que dijera todo lo que pasó, que fuera el portavoz. Y entonces le prometió que sí, que él iba a decir todo tal como había sido, y se lo dijo a Fortinbras, el sobrino, que había venido. Y entonces este Fortinbras, que era enemigo, ¿no?, se encargó de enterrar a Hamlet como príncipe de Dinamarca con todos sus honores. Así que el arte de suspenso que vemos aquí, de que como él alargó toda esta venganza aquí, Shakespeare lo logra a través de alargar la venganza en base a las reflexiones humanas que son palabras de sabiduría que sirven para todos, son lecciones. Bueno, aquí terminamos y los espero en la próxima clase.